espero pronunciar bien su apellido, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Doctora, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas tardes. están? Muy bien. Muy bien, Muy muy bien. bien. A ver, si usted estuviera con un cliente enfrente en materia laboral y tuviera que decir cuáles son por lo menos los 5 principales puntos de esta reforma que hay que tener en cuenta, ¿cuáles serían? Bueno, a ver, en primer lugar, para contextualizar un poco, me parece importante aclarar que esta reforma se presenta como un mecanismo para generar empleo, para combatir el empleo no registrado, comúnmente llamado empleo en negro, o para modernizar las relaciones laborales. Ujú. Y la verdad es que cuando uno lee estos 5, 6, 7 puntos que se proponen, lo cierto es que no hay una relación directa entre lo que se está proponiendo y el impacto que se dice buscar, que es la generación de empleo. Ujú. Está fantástico buscar normas que generen empleo, generar políticas públicas para aumentar el empleo, combatir el empleo no registrado, pero no es de esta forma, y lo digo no por una cuestión de opinión, sino porque son recetas que ya se probaron en los años 90 y no generaron ese resultado. Cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿cuáles son los 5 puntos que podríamos resaltar? Voy a poner algunos ejemplos. El derecho laboral está hecho para proteger a la parte más débil, que es la parte trabajadora, el trabajador que necesita que la ley ponga algunos límites a, digamos, lo que sería la explotación de su fuerza de trabajo. Esto es producto de una evolución histórica, donde en principio no había limitación de la jornada de trabajo, no había salarios mínimos, no había derecho a vacaciones. Bueno, producto justamente de las luchas laborales y sindicales es que se fueron consiguiendo estos derechos. No hay relación entre estos derechos y la generación de empleo, y voy a poner un ejemplo. Este proyecto de ley, con media sanción en diputados, trae, por ejemplo, la posibilidad de reducir la licencia por maternidad los días previos al parto. Ajá. Hoy se puede reducir hasta 30 días y el proyecto de ley dice que hasta 10 días antes de la fecha probable de parto la trabajadora puede trabajar. ¿Cuál sería la relación entre este acortamiento de la licencia obligatoria y la generación de empleo? Bueno, el proyecto de ley no lo explica. Pongo otro ejemplo, la posibilidad de contratar a trabajadores autónomos con 5 colaboradores, entre los cuales, y respecto del contratante principal, o sea, la empresa usuaria, la que necesita de esa fuerza de trabajo, no va a haber relación de dependencia. ¿Esto qué implica básicamente para las grandes empresas? Bueno, poder fragmentar el proceso productivo y decir, bueno, desmantelo tal área de producción, invito a todos esos trabajadores que voy a despedir a que se conformen en grupos de A5 y les sigo encomendando las mismas tareas, pero dejan de tener vínculo laboral conmigo. Eso es una forma de fraude laboral, que justamente las leyes que tenemos y que vienen desde el año 74 tienden a evitar, precisamente porque lo que se busca, vuelvo a decir, es la protección de la parte más débil. Hay otro punto muy importante, que es la eliminación de las llamadas multas por trabajo no registrado. ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, vamos a eliminar esta posibilidad de que si el trabajador no está registrado y le manda un telegrama a su empleador pidiendo que lo registre, y el empleador dice, como pasa tantas veces, yo a usted no lo conozco, usted no trabaja para mí, siendo obviamente que el trabajador sí trabaja ahí, entonces el trabajador se podría considerar despedido y eventualmente hacer un juicio para reclamar la indemnización habitual de un mes de sueldo por año trabajado, más un incremento, y ahí aparecen las multas, por el tiempo que no estuvo registrado. Este proyecto de ley dice, se eliminan las multas, porque de esa forma vamos a generar empleo. Y la verdad que es más o menos como decir que para reducir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad, vamos a quitar las multas por exceso de velocidad. Nadie se comporta de manera adecuada, legal, y nadie reduce, si tiene una conducta de evasor,
esa conducta porque eliminen las multas. Más bien todo lo contrario, parece más como un permiso para violar la ley, para evadir, que lo contrario. Y hay otra cuestión también que trae esta norma, que es el reemplazo de lo que hoy tenemos como indemnización por despido sin causa, que llamamos indemnización tarifada, porque la fija en un mes de sueldo por año trabajado, y lo que este proyecto trae como opción, que incluso dice, bueno, los gremios podrán negociar con sus patronales esta forma de indemnizar la desvinculación, que se llama fondo de cese laboral. ¿Y qué es lo que dice la norma? Bueno, no va a haber más indemnización por despido, sino que si se concreta en un convenio colectivo de trabajo, entonces se podrá fijar un porcentaje que todos los meses los empleadores van a separar y van a conformar un fondo para que el día que este trabajador se desvincula, se cobre de ese fondo como forma de separar la desvinculación. Y el problema de esto es doble. Por un lado, que no hay ninguna garantía de que ese fondo, cuando llegue el momento de estar a disposición del trabajador, de verdad exista, no hay ninguna garantía, con lo cual el riesgo de la desprotección es enorme. ¿A quién le va a hacer juicio ese trabajador para poder cobrar ese fondo de cese? No lo sabemos. Y por otra parte, se pierde el efecto disuasivo que tiene esta indemnización que hoy todavía tenemos, que implica para el empleador pensar bien si tiene la capacidad económica para desembolsar el monto que tiene que desembolsar cuando decide despedir sin causa. No es lo mismo despedir con causa, por el motivo que sea, sí, porque el trabajador no cumplió, porque cometió algún error imperdonable o lo que fuera, que simplemente por decir no quiero más a esta persona en la empresa. Por eso es que la ley le pone de alguna manera un disuasivo, un costo que implique para el empleador pensar 2 veces si despide o no. ¿Y cuál es la función de esto? Claro. En un sistema como el nuestro, y además en un mercado de trabajo como el nuestro, con altísimos índices de desempleo, no aumentar exponencialmente la cantidad de gente despedida y sin posibilidades de reinserción rápida en el mercado de trabajo. Doctora, con esta reforma laboral, ¿qué pasaría con las obras sociales sindicales? No, a ver, la cuestión de las obras sociales sindicales se sacó del proyecto base que estaba en el DNU. Bien. Acá no, no hay cambios. No, en principio no hay cambios. También se ha adelantado que esto se iba a presentar en un proyecto por separado, del mismo modo que ocurre con la reglamentación del derecho de huelga, que en el DNU 70 aparece muy exhaustivamente, ampliándose a una cantidad enorme de actividades respecto de las cuales de alguna manera se prohíbe la huelga o se limita a un número muy reducido de trabajadores. Estos capítulos vinculados con los sindicatos, salvo en materia de empleo público, quedaron fuera de la ley base. Bien. Sí. Doctora, respecto a, proyectemos a que esto, o pensemos que esto se aprueba, que esto avanza, ¿qué presentaciones podría hacer después, posterior a eso, como para parar un poco a este avance de, una vez aprobado obviamente, que se avance contra el trabajador? Bueno, los recursos contra normas inconstitucionales, y esta sería una norma inconstitucional para los abogados y abogadas, son las acciones de amparo, los planteos de inconstitucionalidad, siempre en el caso concreto. Esto implica que si esto se convierte en ley y, por ejemplo, algún trabajador o trabajadora viniera a consultar, bueno, me despidieron dentro del 5º mes en que me tomaron, y dicen que el periodo de prueba ahora se extendió a 6 meses y entonces no me quieren pagar la indemnización. Esto también es un punto que trae el proyecto de reforma. ¿Qué es lo que uno plantearía como abogada? Bueno, vayamos a la justicia, planteemos que esta norma es inconstitucional, porque es abusiva, porque ningún empleador puede exigir 6 meses de inestabilidad para decidir si efectiviza o no efectiviza al trabajador.
porque el artículo 14 bis de la Constitución habla de protección contra el despido arbitrario y no puede no haber ningún tipo de protección. Entonces uno plantearía no solo el reclamo por el pago de una indemnización, sino con fundamento en que esta norma es inconstitucional y le tocaría al juez del trabajo expedirse sobre esto. Ha habido algún posicionamiento de los jueces de trabajo, especialmente en los DNU, perdón, en las acciones de amparo que iniciaron las centrales sindicales y algún gremio, diciendo que, bueno, en materia laboral no se puede legislar válidamente recortando derechos. La única legislación laboral válida es la que reconoce o amplía derechos. Y esto es porque así lo indica la Constitución Nacional y otras normas internacionales a las que Argentina suscribió. Entonces no es que se puede en materia laboral hacer cualquier cosa, porque el derecho del trabajo, a diferencia de otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho comercial, está justamente para proteger a la parte más débil y para garantizar la vida digna de las personas que viven de su sueldo. Entonces, de ninguna manera se podría tomar medidas que impliquen renuncia a derechos que ya están adquiridos. Bien. Doctora, la última, ¿cómo quedamos en materia de derecho laboral internacional, nuestra presencia en la OIT? ¿Renunciamos a todo lo que firmamos con esto? Bueno, no, por supuesto que no. Renunciar a todo implica, en primer lugar, una reforma constitucional, no está planteado eso desde el gobierno. Por otra parte, sería necesario hacer los trámites de lo que se llama denunciar, esa es la palabra técnica que se utiliza, denunciar los convenios de la OIT que estaríamos violando, denunciar los tratados internacionales ratificados de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, exponerse a denuncias internacionales frente a estos organismos que son los que controlan la aplicación de los tratados internacionales y que podrían condenar a nuestro país por incumplimiento de estas normas internacionales. O sea, Argentina ha recibido no solo condenas por violar algunas normas de derechos humanos, sino incluso recomendaciones donde estos organismos internacionales le sugieran al país hacer cosas que debió hacer y no hizo, como garantizar el salario justo, garantizar la libertad sindical, garantizar la igualdad de todas las personas con independencia de su género. Digamos, no es que corremos el riesgo de ser declarados incumplidores. Digamos, si para las personas que viven de su sueldo es un camino muy largo, con un pronóstico incierto en cuanto al resultado, pero claramente es por esa vía en donde seguramente indagaremos algún límite a este avance. Doctora, me gustaría saber su opinión como abogada laboralista. ¿Qué espera o cómo impactará esta reforma laboral entre la relación entre el empleador y los empleadores? Los empleados y los empleadores. Sí, entendí. A ver, lo que se ha sembrado básicamente es lo que yo advierto en las consultas y en las conversaciones en los sindicatos, es el miedo. La finalidad también que persiguen estas reformas regresivas es lo que llamamos disciplinar a la fuerza de trabajo. Aparece el discurso empresario de toma esto o es nada, toma esto o te quedas afuera, no reclames porque si reclamás entonces te despido. Digamos, estas normas también son parte de esta idea de que hay que dejar al trabajador solo negociando solo, desfinanciar a los sindicatos. Cuando se habla, por ejemplo, no está incluido en la ley base, pero sí estuvo en otros proyectos y en el DNU, la posibilidad de reformar a la baja, o lo que llamamos reformar a la baja los convenios colectivos de trabajo. Ahí hay un límite legal. No se puede negociar para abajo, hay que negociar para arriba, por lo mismo que yo explicaba hace un rato. Entonces, cuando en esos otros proyectos y en el DNU se decía, bueno, le vamos a quitar fuerza legal a los convenios colectivos de trabajo, vamos a impedir que se cobre cuotas sindicales a quienes no están afiliados. Todo eso es parte, tiene un sentido, que es reducir el poder
de negociación y eventualmente de presencia de los sindicatos en la empresa, en la fábrica. Es liberarse de alguna manera de esto que ellos llaman un corset que les estaría impidiendo contratar más, producir más. Y la verdad es que está demostrado empíricamente que no hay relación. Se produce más, se contrata más, se emplea más cuando crece la economía, no cuando se flexibilizan las normas laborales. Excelente. Doctora, gracias por Muchas este gracias. tiempo y por la claridad en cada una de las explicaciones que nos ha dado. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Hasta Hasta luego. pronto. Gracias. Gracias. Doctora Cintia Bencio.